En particular la federación en la que yo presido es bien complejo porque es una vocería que ya solo por ser presidente de la fecha es una vocería nacional en la actualidad. Previo al 2011, exceptuando quizás el 2006, 2008 quizás, la federación era el ente en donde se articulan los estudiantes de la universidad y tiene un rol mucho más interno. Mucho más de cuáles son los cambios que tienen que haber dentro de la Universidad de Chile, pero luego del 2011, las movilizaciones nacionales que se producen, ya la vocería de la FECH tiene un carácter nacional y además una de las voces sociales, de los actores sociales más legitimados a nivel nacional, y por lo tanto puede expresar de alguna manera el malestar que no solamente sufren los estudiantes, sino también interpreta a distintos sectores de la sociedad. Obviamente educarse tiene involucrada a las familias, a los padres, a los futuros hijos, etc. Y en ese sentido hay una interpretación de lo que nosotros planteamos, de cuál es el mensaje que entregamos, que no solamente ahora le hace sentido a los estudiantes, sino que ya es una demanda más transversal y que de hecho ahora se ha transformado, intentó transformarse en una reforma al sistema educacional. Y también tiene obviamente implicancias personales, pero creo que eso no va muy al caso, pero obviamente eso también proyecta probablemente a nuevos dirigentes sociales. Nadie sabe en qué vamos a terminar nosotros. Algunos terminaron, por ejemplo, siendo parlamentarios, otros han sido dirigentes sindicales. Creo que es un camino que uno quizás no comienza aquí, pero sí es un paso importante en la vida para después establecer una organización de por vida, yo creo. Mira, para ser presidente de la FECH no hay requisitos muy estrictos, solo uno tiene que estar matriculado en la universidad, porque igual uno sigue siendo el representante de la universidad en todos los espacios y al ser voceros de la CONFECH, que es donde se juntan todas las federaciones a nivel nacional, claro, uno tiene ya una vocería nacional. Pero no, así formalmente uno no tiene requisitos. Es muy extraño, por ejemplo, que una persona de primer año entrara a la federación. Obviamente uno tiene una trayectoria en la organización estudiantil interna, a veces incluso externa. Hay algunos que fueron de otros cargos de la federación y luego fueron presidentes de la FECH. Hay gente que pasa de los centros de estudiantes. Pero generalmente uno tiene una trayectoria en la organización política de la universidad. Y que finalmente es necesario también para adquirir ciertas habilidades, no solo discursivas, sino que uno igual es dirigente de masa y eso significa de que uno tiene que saber conducir también distintos espacios políticamente y que obviamente la cohesión social que se produce dentro de tu organización es lo único que te permite después poder avanzar de manera unida y por lo tanto con más fuerza en las demandas que se planteen. Mecanismos formales en la política chilena no existen para vincular a los actores sociales en las decisiones, en las discusiones. Hoy existen solamente mecanismos de la esfera más política, es decir, el Parlamento, partidos políticos ya que tengan una relevancia importante a nivel nacional y obviamente todo el aparato gubernamental. Sin embargo, con las movilizaciones y la fuerza social se abren de alguna manera espacios para un diálogo con los actores sociales. Sin embargo, se abren las posibilidades de tener un diálogo con los actores sociales y cuando digo posibilidades es que socialmente, es decir, en la sociedad completa se legitima que ciertos vínculos que pueda existir desde la institucionalidad con la esfera más social, es decir, estudiantes organizados, profesores, padres apoderados, los rectores mismos, investigadores, etc. Sin embargo, ahí depende mucho de la voluntad del gobierno de turno. Este gobierno particularmente ha planteado, llegó al gobierno la nueva mayoría, que es una alianza que se produce desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, que es como un espectro muy extraño de alianza. Se plantea en un principio como que viene a resolver las demandas del movimiento social, viene a decir que es como una nueva promesa, como se gobernó los primeros 20 años con la promesa de la vuelta a la democracia, como la promesa del ganemos con el no sé si conocen bien ese proceso. Ahora se quiere gobernar, no sé cuántos años pretenden, con la promesa de las reformas estructurales que vienen a resolver los problemas sociales que se produjeron durante los primeros 20 años.
Sin embargo, el cómo se quiere resolver es una estrategia muy arcaica, muy de los 90, como de, bueno, ustedes ya nos dijeron qué es lo que sucede, ahora nosotros lo vamos a resolver con los mismos mecanismos que produjeron este sistema, y ustedes tranquilos, nosotros sabemos interpretar los malestares sociales. Y aquí hay una pelea así media ridícula entre los partidos tradicionales de a ver quién interpreta mejor el movimiento social, pero a ninguno se le ocurre llamar al movimiento social para que dialoguemos efectivamente en qué es lo que queremos. Entonces hay un mecanismo muy extraño, por ejemplo, como el Ministerio de Educación hoy tiene 280 asesores a sueldo, y muchos de ellos que son ex dirigentes estudiantiles porque creen que de esa manera se va a entender mejor el problema educacional, se interpreta mejor y los estudiantes vamos a decir, ¡ay, qué bueno que están los ex dirigentes estudiantiles ahí! Sin embargo, cuando uno deja de ser dirigente estudiantil, deja su cargo, no le debe ninguna lealtad al movimiento estudiantil. Si bien uno puede tener una lealtad moral, nadie te puede fiscalizar. Y por lo tanto depende mucho del partido político en el que uno milite, es qué es lo que finalmente uno va a interpretar. Y claro, si uno ya es parte del gobierno, no tendría por qué deberle más lealtad al movimiento estudiantil que al gobierno. Entonces ahí hay cuestiones bien extrañas. Bueno, el año pasado se intentó hacer un plan de participación, pero era una cuestión, así una mezcla de todo tipo de personas que pudiesen decir que están interesados en la educación, muchos habiendo movilizado gente, muchos otros que solo mueven billetera. Y en ese sentido, obviamente no hubo ningún tipo de acuerdo y la reforma sigue avanzando por el lado. Y lo que vemos entonces es que hay como un intento de disfrazar la participación ciudadana, pero no de ejecutarla. Y eso es lo que más hemos demandado también los actores sociales, de que acá nosotros no somos los actores sociales de los 90 o de los principios de los 2000, sino que somos de hecho las mismas personas que nos movilizamos durante el 2006, durante el 2008, y que hoy también entendemos de que no sirve diagnosticar los problemas, sino que también queremos ser parte de la solución de esto, y por lo tanto de tener un rol protagónico en la construcción de la reforma, y no de que aquí a través de movilizaciones o de un poco de las redes sociales, digamos, nos gusta o no nos gusta, sino que efectivamente queremos incidir en lo que está sucediendo actualmente. Y en eso, bueno, vemos que hay pocas voluntades, la verdad, desde el gobierno. Yo creo que tiene que ver más con los intereses que se cruzan en los partidos tradicionales actuales, que hay una deficiencia importante hoy en la política chilena de incorporar a la sociedad. Y hoy los partidos políticos han terminado siendo casi una clase social y socioeconómica propia, y eso los desvincula demasiado de los intereses que tienen la mayoría del país. La reforma educacional que se está planteando actualmente, nosotros lo que echamos de menos es que haya un corazón de la reforma, una base, como un pilar fundamental, porque vemos que se ha lanzado una serie de proyectos de ley que tienen títulos muy atractivos, pero en el camino se va perdiendo toda esa esencia que debiese estar respondiendo según los títulos que se plantearon. De hecho, lo que nosotros más criticamos en un principio era que se lanzaron unos 2 proyectos de ley, pero sin haber definido cuál iba a ser el camino de la reforma, cuáles eran los objetivos principales y por lo tanto cuáles iban a ser los ejes fundamentales que iban a articular una iniciativa con otra, y no que sea así como un pistoleo de proyectos de ley, y que dependiendo del interés de cada parlamentario era cómo se iba a ir desdibujando en el camino. Sin embargo, ya está zanjándose casi el segundo proyecto de ley, que se supone que era el corazón fundamental de la reforma educacional, y que vemos finalmente que no tiene ningún objetivo claro. El primer proyecto de ley se trató de un administrador provisional, que era cuando una universidad privada estuviera en crisis. El Estado, lo que se prometía en ese proyecto es que el Estado se iba a hacer cargo de esa institución. Ahora el proyecto salió que el Estado se hace cargo, pero cuando lo saque de la crisis se lo devuelve al dueño que lo metió en esa crisis. Entonces nos parece que al final el Estado sigue siendo un Estado que lo que hace es administrar y resolver los problemas del privado, y no un Estado que espere garantizar la educación de la mayoría de los chilenos, y por lo tanto no le entrega un proyecto educativo como tal. En segundo lugar, empieza este proyecto de ley que dice ser el núcleo de la reforma escolar, que es de la primaria y secundaria, y nos dice que bueno, van a acabar con el lucro, van a acabar con la selección y van a acabar con el copago. Yo no sé si esos mecanismos se utilizan en otros lugares, pero acá en Chile se ha permitido durante muchos años que las instituciones educacionales sean con fines de lucro.
Es decir, que ingresos que uno puede entregar desde la familia o desde el Estado puedan ser adquiridos por quienes sostienen ese colegio sin ni siquiera invertirlo en el colegio mismo, en la institución, en los profesores, infraestructura, etc. Y por lo tanto son ganancias que de alguna manera pasan coladas, como que no, en ningún momento se invierten y por lo tanto no son ganancias del que produce el colegio. Y bueno, incluso las ganancias no tendrían por qué salir del colegio, porque significaría que el colegio cuesta más de lo que debiese costar. Y en ese sentido, claro, la idea de este proyecto era que se eliminara todo tipo de lucro. En el primer colador, que en la Cámara de Diputados, lo que se hace es que solamente se elimina el lucro, pero con los fondos públicos. Es decir, que con el pago de la familia sí se podría lucrar, pero ya entonces regulemos los fondos públicos. Ahora ya en la Cámara del Senado, lo que sucede es que, por ejemplo, las agencias de educación, que son quienes asesoran los colegios, sí van a poder lucrar. Los colegios privados no tienen fines públicos y por lo tanto pueden lucrar también. Se permitió, por ejemplo, que los sostenedores pudiesen arrendar la institución y por lo tanto quien es el que pone en arriendo la institución podría lucrar también y por lo tanto el sostenedor podría decir de que una institución que cuesta, qué sé yo, no sé, 20 millones en arriendos anuales, podría decir que cuesta 30 millones y hayan 10 millones de ganancia y nadie dice de que no puedan estar relacionados el sostenedor con el arrendador. Entonces ya aquí hay una serie de mecanismos, bueno, y el Estado dice, bueno, pero si no quieren que arrienden, pueden comprarlo y el Estado le da una garantía a través de un banco para un préstamo y por lo tanto ahí el banco también estaría lucrando con el financiamiento del Estado y así una serie de cuestiones que van creando vías por las cuales se puede lucrar y que vías que ahora podrían ser legales. Entonces, más que eliminar el lucro, se crearon vías por las cuales se lucre y bueno, y además hay un intento medio progresista, pero así medio disfrazado, en donde nos dice, bueno, pero que lo penalicen. Y esa penalización es una multa de la mitad de lo que lucró. O sea, la mitad de lo que sacó del colegio lo tendría que devolver. Quizás no con el financiamiento mismo del colegio, pero finalmente es una multa. O sea, se está lucrando con fondos públicos, o sea, una malversación de fondos y se dice que no se puede penalizar con cárcel y que es una práctica bien habitual acá en Chile, en donde hay delincuentes de cuello y corbata que las penalizaciones son mucho menores que un tipo que te roba el celular en la micro. Y en ese sentido nos parece que es ridículo decir de que hoy, por ejemplo, se finalizó con el lucro. Hay otras cuestiones, por ejemplo, que se finaliza con el copago. El copago es una subvención que da el Estado al colegio y la otra parte la darían las familias. Y se quiere finalizar con el copago, pero el Estado entregándole más subvención a las familias. Y por lo tanto esa subvención que antes iba al colegio se entregaría ya a las familias y las familias decidirían a dónde asistir. Y eso lo que hace es que va muy en desmedro de la educación pública y del fortalecimiento de las instituciones, porque lo que sucede es que aquellas instituciones que ya están fortalecidas van a ser obviamente las primeras elegidas por las familias y aquellas que están abandonadas van a ser las últimas elegidas y por lo tanto algunas se van a quedar sin matrícula y por lo tanto van a desaparecer, van a haber comunas probablemente con menos instituciones pero también es que aquellas familias que tienen menos posibilidades de ingresar a un colegio van a terminar ingresando a aquellos más abandonados y no hay un intento de equilibrio de que todas las instituciones, independiente de qué comuna estén, independiente de los recursos que obtenga cada municipalidad, se fortalezcan todas por igual y por lo tanto no haya discriminación, incluso espacial, así la distribución espacial de donde se ubica geográficamente cada uno de los estudiantes. Y por último se dice que se va a acabar con la selección y nuevamente se hace una excepción con los colegios privados, porque los colegios privados van a poder seleccionar. Además los colegios emblemáticos, que son como los colegios históricos, municipales y que tienen muchos requisitos para ingresar, van a poder seleccionar a un porcentaje de sus estudiantes. Además se van a poder hacer entrevistas a los padres en el caso que ellos quieran, pero ese caso que ellos quieran muchas veces falta con que se sugiera desde el colegio y listo. Y también para los colegios con proyectos educativos especiales. No se define qué es un proyecto educativo especial, eso puede ser de cualquier tipo. Yo, por ejemplo, vengo de un colegio bilingüe y mi colegio nunca hizo pruebas de selección a ver si uno podía hablar o no alemán, sino que te hacían cursos de nivelación al ingresar para que uno, por ejemplo, uno tenía un curso de 2 años de nivelación con tal de que a los 2 años uno ya pudiese estar al nivel de tus compañeros y poder sumarte a las clases de alemán sin ningún problema.
pero en cambio lo que se quiere hacer es un filtro previo para quienes no hablan alemán ya no puedan ingresar nunca y por lo tanto es un desafío, es facilitar el desafío que tiene cada colegio de educar en todos los ámbitos a sus estudiantes, o sea, que un colegio municipal que es bueno quiera filtrar a priori sus estudiantes, lo que hace es no ponerse el desafío de tener un proyecto educativo de tal nivel que pueda educar a cualquier tipo de estudiante con todas las dificultades sociales que pueda tener él, sino que solamente ojalá los que no tengan ninguna dificultad vengan, tengo buenos resultados y por lo tanto tengo mayor financiamiento y así finalmente lo que se hace es que más que un proyecto de inclusión es un proyecto que excluye y que filtra finalmente a los tipos de estudiantes y que facilitan de a poco los proyectos educativos. Y en eso vemos entonces que ahí es cuando decimos, bueno, ¿y cuál es el eje? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Porque más allá de los títulos no está resolviendo nada, pero además, ¿cuál va a ser el objetivo de todos los proyectos? Y ahí nosotros decimos, bueno, ese eje que articule debiese ser el fortalecimiento de la educación pública. Entonces, si uno quiere acabar con la selección, tiene que mejorar la educación pública para que haya más espectros, donde, o sea, más tipos de colegios donde uno pueda elegir. Tiene que apuntar, por ejemplo, a que si se acaba el copago, tiene que ser fortaleciendo a las instituciones para que tengan mejor condiciones laborales, mejor condiciones de infraestructura, etcétera. Y en ese sentido, obviamente, el lucro es lo que va más en desmedro de lo que es la educación pública y su fortalecimiento. O sea, que un sostenedor prefiera ir a comprarse un yate que esa plata ponerla para construir una biblioteca, nos parece ridículo solamente que nos digan de que el lucro no tiene ninguna relación con la calidad. Y ahí entonces, bueno, vemos que estamos mucho de menos eso y creemos que quizás ese no es el eje, nosotros estamos convencidos que sí, pero lo podemos poner a discusión. El problema es que el gobierno hoy no quiere discutirlo y esos principios que debiese defender la reforma nadie tiene claro cuáles son ni quiénes lo resolvieron. La reforma actualmente no transforma el modelo, lo que hace es que perfecciona algunas variables del modelo y algunas las profundiza y otras las ajusta. Sin embargo, vemos que esto no se hace cargo de lo que produce la educación. Hoy no podemos ver la educación como un factor económico en donde uno pone una variable y otra y experimentemos, sino que es, bueno, ¿cuál es la sociedad que queremos? Y nosotros cuando hablamos de queremos otra educación es porque queremos un país distinto y queremos un país que finalmente forme profesionales, forme técnicos, pero por sobre todo forme personas que tengan valores distintos y una cultura distinta. Y eso solamente se produciría en la medida en que efectivamente la educación produjera la inclusión social independiente de tu estatus socioeconómico. Y el problema es que lo que sucede ahora es que solo se perfecciona esa exclusión, eso de que a algunos sí, a algunos no, a algunos se le producen cambios. O sea, lo que nos están diciendo es que, por ejemplo, los colegios privados, o sea, el privado está por fuera de la ley, está por sobre la ley. No se les aplican las reformas a los privados porque son privados, o sea, están por sobre el Estado. Y eso nos produce que nos parece que es totalmente contraproducente al espíritu que debiese estar teniendo una reforma estructural, porque lo que nosotros esperamos es que al cambiar la educación también cambien las formas de vivir en el futuro, o sea que, por ejemplo, la salud deje de ser, algunos tienen que ir a un consultorio, otros a un hospital público, otros a una clínica y a la dehesa, sino que, y así sucesivamente, ¿no? Que todos podamos usar el transporte público de manera digna y no que algunos tienen un auto, otros 3 autos, otros no pueden ni siquiera pagar el mismo transporte público. Y así vemos entonces que nuestra sociedad está estratificada en todas las formas, en todos los servicios que incluso debiesen ser públicos. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos cambiar la educación porque queremos cambiar la sociedad en la que estamos viviendo. Porque la sociedad que nosotros hoy vivimos no queremos que sea la sociedad que van a vivir nuestros hijos y que ojalá nosotros también alcancemos a vivir un poco de eso. Pero por sobre todo vemos que los cambios que se plantean ni siquiera se cuestionan cuál es la sociedad en la que estamos hoy viviendo y cuál es la educación que hoy está produciendo este tipo de sociedad. Y por lo tanto solo dicen, bueno, pero cambiemos algunas cosas, y nos dicen, bueno, pero esos son los límites en los que podemos actuar. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es que esos límites no existan y podamos reimaginar cuál es el futuro del país que queremos. Y eso es lo que no se está planteando en ningún espacio. Y es lo que nos gustaría que cuando decimos, bueno, discutamos los principios de la reforma, bueno, discutamos, queremos que nuestra educación siga siendo a niveles, o sea, en base a la competencia entre una institución y otra, entre un estudiante y otro. Queremos que sea en base a un negocio donde todo finalmente ve, bueno, quién tiene más rentabilidad en cada uno de los colegios. O queremos que sea efectivamente una educación inclusiva, pública, en donde todos tengan acceso y no haya discriminación alguna. Y ese es el paradigma que finalmente hay que cambiar.
Pero el paradigma no está en discusión actualmente y eso es lo que nosotros vemos con la verdad, mucha desilusión, no sé si desilusión, nunca tuvimos mucha confianza tampoco en el gobierno, pero la verdad es que hay una, yo creo que sobre todo desilusión desde la sociedad que eligió a este gobierno y que se compró un poco las promesas que hoy no se están cumpliendo. No puede existir algo público en la medida en que no hayan derechos. Uno puede decir, bueno, nosotros estudiamos en una universidad estatal, tiene un rol hacia el país, hay una fuerte discusión interna sobre cómo hacemos de nuestra disciplina un espacio más abierto, que tenga una orientación hacia las necesidades de Chile, pero el problema es que cuando esta no es posible de acceder desde todos, deja de ser pública. Cuando solo algunos podemos ingresar a una universidad estatal, deja de ser pública. Y por lo tanto, bueno, yo soy arquitecta y yo estoy convencida de que en la medida en que no hayan derechos, no hay espacios públicos. Hoy, por ejemplo, no hay derecho ciudadano, ni siquiera en cuántas personas uno se puede reunir, y entonces el espacio público deja de ser público. Y en ese sentido, yo no creo que exista la educación pública en Chile. Nuestra educación pública cuesta 300.000 pesos mensuales, y eso en una universidad estatal. Imagínate en las universidades privadas. Bueno, hace un tiempo nos estuvimos movilizando porque se ajustaron sus aranceles y están en los 7 millones de pesos anuales. Y eso es, para una familia con el sueldo mínimo, es imposible. Entonces, ya no puedes acceder a la universidad estatal porque es muy exigente en calidad y tu colegio ya fue malo porque como ya no tienes condiciones económicas para ingresar a un colegio particular, vas a un colegio municipal que tiene malas condiciones de desarrollo, entonces ingresa a una tu posibilidad es ingresar a la universidad privada, pero tu arancel no te alcanza, entonces, bueno, vamos al banco a pedir un crédito, entonces el privado gana plata, el estudiante ya está un poco como estigmatizado de por vida y además metemos al banco que nos den los créditos que uno está pagando 20 años posterior a ya haberse titulado. Entonces, hay un negocio, pero así tremendo, en donde la educación, bueno, y los derechos en general en Chile, pareciera ser que son un sostén del capitalismo en Chile. O sea, acá no es que exista un desarrollo económico, un modelo económico capitalista, en donde, claro, toda la esfera de los negocios gira en torno a eso, sino que hoy toda nuestra vida gira en eso. Todos nuestros derechos están tan mercantilizados que el capitalismo chileno tiene una de sus bases, son nuestros derechos. O sea, hoy, por ejemplo, producir educación pública, construir la educación pública en Chile, significa que los bancos se quedan sin gran parte de sus negocios, que inmobiliarias quedan sin gran parte de sus negocios, que los mismos privados que tienen instituciones educativas se quedan sin negocios, que las asociaciones que asesoran se quedan sin negocio. Entonces, uno radica como una esfera gigante de los negocios. Imagínate si también garantizaran el transporte, la salud, la vivienda. Bueno, o sea, los privados estarían aquí en quiebra en Chile en su totalidad, porque los negocios, claro, la minería en gran parte, qué sé yo, las pesqueras y un poco de la agricultura, pero gran parte de los negocios en Chile son nuestros derechos. Y eso es lo que nosotros estamos combatiendo. Que hoy no puede ser de que finalmente nuestras vidas estén decididas y reguladas por los privados, por el mercado finalmente. El 2011 es como, no es la culminación, pero sí es como el pic de un proceso que llevaba unos 10 años armándose. Yo creo que a lo mejor como para hacer un poco de historia, los estudiantes se organizaron para terminar la dictadura en los 80. O sea, obviamente en los 70 hay tal nivel de represión que no hay organización. En los 60 había muchas posibilidades de organización y son parte obviamente de lo que es la elección de Allende, etc. De hecho, el discurso de Allende es en la fecha, es una cosa así bien interesante. En los 80 se organizan para derrocar la dictadura se baja de una manera como negociada. No es como que se derroca la dictadura, sino que lleva unos 3 años de negociaciones entre lo que era en ese momento la concertación y el gobierno de la dictadura, el gobierno militar, y en ese sentido se ve, en alguna parte de los estudiantes se ve una derrota de cómo se baja la dictadura, y una otra, mucho más mayoritaria, es un triunfo, porque se va el dictador. El problema ahí obviamente es que se va el dictador, pero deja todas sus leyes ahí puestas y deja incluso ministros que quedan de por vida, y hasta el 2006 creo que es, 2004 por ahí, que primera vez que se elimina que existan, por ejemplo, senadores vitalicios. Y en ese sentido, en los 90 hay como una especie de desazón, como
estudiantes que se sienten derrotados, como, bueno, no lo logramos, pero igual se cambiaron las circunstancias, y otros que se sienten agradecidos, que es, bueno, estábamos en tal condiciones de miedo, de temor social, que hoy está bien, hay abusos, pero por lo menos vivimos en paz. Y uno escucha a nuestros padres. Mis padres fueron esos estudiantes que pelearon en contra de la dictadura, la derriban, etc. Y cuando uno les dice, bueno, pero en los 90, ¿por qué no sucedió nada? Y era, pero es que tú no entiendes el nivel de miedo que existía de que volvieran los militares a Chile. O sea, a gobernar Chile. Entonces hay toda una década en donde no sucede nada entre los estudiantes. Y ahí lo que se produce es un cambio de generación. O sea, nuestros padres, que fueron quienes lucharon en los 80, ya son profesionales. Tuvieron que vivir también las deudas de lo que significó que a mitad de su carrera les dijeran tienen que pagar, porque ellos estudiaron la mitad de la carrera gratis, la mitad se les dijo que había que pagar, que había que tener un crédito universitario. Y bueno, entramos una generación distinta. Yo, por ejemplo, nací en el 90. Entonces, de hecho, somos la generación como de los 90 generalmente, o de los finales de los 80, que en el 2001 ya muchos de ellos, de hecho compañeros nuestros, son parte de las organizaciones secundarias, en donde empiezan a demandar cosas muy, muy básicas, como que el pase escolar sea rebajado, que tengan garantía del pase escolar y no sea un pase como de adulto. Y empieza ahí, y que hay como un hito que se llama el mochilazo, que es que los estudiantes salen de sus clases y empiezan a correr por la Alameda en masa, sin ninguna dirección alguna. No es como una movilización, sino es como una cuestión muy caótica, pero es parte como de una catarsis de ese momento. Y bueno, esa misma generación, un poco más crecida, no digo las mismas personas, pero quizás 2 años menores, no sé, el 2006 empiezan a primero pelear por becas, luego a pelear por el cambio de la jornada completa de los estudiantes, porque también empieza a vincularse el tema de la PSU, que entonces empieza como que se empieza a hacer una necesidad al preuniversitario, y eso para un estudiante de enseñanza media que sale a las 6 de la tarde significa que el preuniversitario empieza a las 7 y uno llega a las 10 de la noche a la casa, y uno al día siguiente tiene exámenes, qué sé yo, y eso empieza a ser un agobio de alguna manera de la jornada completa, y empieza a articularse una movilización que también tiene introducido el tema del pase escolar, pero empieza a verse entonces una cuestión más articulada entre los distintos estudiantes. Ya no es una iniciativa de algunos, sino que se empiezan a organizar. Desde el mochilazo, de hecho, se empieza a levantar una organización que es la ACES, que es la Asamblea Secundaria de Estudiantes, y que empieza a tener una articulación a nivel más nacional. Y en ese sentido se levanta el 2006. El 2006 hay tal nivel de represión en las calles que los estudiantes dicen, bueno, entonces tomémonos las instituciones, porque dentro de nuestras instituciones no entran los carabineros. Y empieza a haber una toma, pero muy, muy coordinada, de todos los colegios, sobre todo los colegios públicos. Pero empieza a haber de todo tipo, colegios públicos, particulares subvencionados. Y bueno, empieza a haber así un caos. Yo no soy de Santiago, yo soy de San Felipe, y allá mismo también están todos los colegios tomados, y una ciudad chiquitita, media de derecha, todo, pero todo el mundo así en la revuelta. Y bueno, y ahí es casi muy similar a lo que pasó el 2011, solo que el nivel de maduración del movimiento era más precario. Y por lo tanto se hace un anuncio de la presidenta Bachelet en ese momento también, y que dice, bueno, aquí vamos a resolver el tema. Se hace un primer proyecto, se involucra a ciertos estudiantes en eso, se manda, bueno, todos los coladores que existen entre el Senado y la Cámara de Diputados, que la LOCE cambia por la LGE, pero finalmente son lo mismo, que es un poco lo que está pasando ahora también con la reforma educacional. Pero ahí también lo que sucede es que se apagan las movilizaciones, como que hay una especie de confianza, como de, bueno, esperemos a que salga el tema y vamos a ver si en verdad están resolviéndolo o no. Sale al mismo tiempo que en el 2008, creo que ahí estaba, no recuerdo quién era quién gobernaba en ese tiempo, pero creo que era Bachelet también. Bueno, también se plantea, bueno, ya antes también se estaba discutiendo el tema del crédito con aval del Estado, y se empieza a zanjar ese tipo de cosas. El crédito con aval del Estado lo que hace es que uno puede pedir un crédito al Estado, o sea, al banco, para poder estudiar, te cubre lo que se supone debiese costar la carrera, nunca es eso, siempre es un poco más, pero, y el Estado es tu aval, y por lo tanto si es que uno no paga la deuda, el Estado corre con la cuenta para el banco. El problema de este crédito es que tenía un 6% ¿cómo se llama?, de interés,
Bueno, lo que sucede entonces es que los estudiantes empiezan a titularse y se titulan con una deuda de 20 millones de pesos, 25 millones de pesos, y entonces los estudiantes del 2006 se cruzan con la titulación de muchos estudiantes con crédito banal del Estado, familias endeudadas enteras, familias que tienen que decidir a qué hijo educar porque no pueden pagar 20 millones de pesos por 2 hijos. Y por lo tanto, el 2009, 2010 empiezan a haber nuevas movilizaciones porque además viene un cambio de gobierno, es un gobierno de derecha que viene con toda una agenda educacional distinta, que bueno, obviamente avala todas las medidas neoliberales que vienen de los 20 años de la concertación, pero además quieren, por ejemplo, incluir más el tema de los privados, involucrar más a las universidades mismas, a las universidades privadas, y por lo tanto se publica una agenda educacional de gobierno durante el 2009-2010, como entre el final del 2009 y el principio del 2010. Entonces empieza a haber una nueva articulación de los estudiantes, de bueno, esto ya es inaceptable, estamos endeudados, se nos cambió una ley por una que no funcionaba, el pase escolar sigue igual, no hay ningún cambio como relativamente estructural y nosotros seguimos en lo mismo, o sea, la educación sigue igual, pero cada vez cuesta más, cada vez hay menos mecanismos de pago, etc. Y entonces el 2010 me acuerdo que fuimos a una marcha, que le decimos la marcha a los 3 pasos, que fue una marcha que efectivamente dimos 3 pasos y llegaron los guanacos, los carabineros, nos fuimos todos detenidos, fue así un caos, pero lo que estábamos sí felices es que habían 8.000 personas en la calle. Entonces eso ya era así el boom de ese momento, porque esto está además muy vinculado con los procesos de la emergencia de las universidades privadas. Entonces en ese tiempo solo marchábamos las universidades tradicionales, que eran como las universidades más politizadas, que los estudiantes tenían una trayectoria más política en general. El 2011 se produce un quiebre ahí y se involucran las universidades privadas porque la Universidad Central, ¿la ubican? La Universidad Central es una universidad privada, pero es bien antigua, la verdad. No alcanza a ser universidad tradicional, no es parte del Consejo de Rectores, pero esta universidad la quieren vender a una sociedad de la democracia, con miembros de la democracia cristiana, y esa universidad lo que era es una sociedad sin fines de lucro de académicos que quisieron hacer una universidad. Entonces los mismos académicos dicen, bueno, no podemos seguir sosteniendo esto, pero no queremos venderla, pero bueno, esta es la posibilidad, y etcétera. Y los estudiantes se toman la universidad, dicen que no están dispuestos a nuevas reglas, menos de privados que hoy los tienen endeudados, que la DC fue una de las que decidió cómo se iba a pagar la educación y por lo tanto fueron las que tomaron las medidas. Y es un cruce de cuestiones, se toma la universidad. Al mismo tiempo, en el sur se empieza a elaborar el proyecto de Hidroaicén, que es una hidroeléctrica que lo que iba a hacer es que un campo ambiental, por decir así, muy importante en Chile, que es una de las como reliquias ambientales que podríamos tener, en un lugar que es precioso, no solamente es precioso, sino que tiene como una fauna y una flora muy particular. Entonces empieza a haber un movimiento medioambiental. Ahí obviamente hay de todo, hay como un poco de progresismo, de sí, queremos salvar lo verde, pero también hay una disputa contra un empresariado particularmente que al tener lobby con la clase política están permitiendo este proyecto a pesar de que toda la sociedad está en contra. Entonces hay marcha allá y de repente, bueno, también con una campaña publicitaria muy grande, hay marchas en Santiago pero gigantescas, así, en verdad eran gigantes y eran espontáneas. Un tipo hizo un evento en Facebook, que era una cosa muy rara en ese tiempo citar por Facebook una marcha, y todo el mundo llegó. No es que hubiese una organización como consolidada detrás que llevara el primer lienzo, nada. La gente se juntó nomás. Y los dispersaron y se juntaban de nuevo y había mucha convicción de manifestarse. Y eso obviamente se tradujo en que había una movilización grande de la Universidad Central, estaban las movilizaciones de las universidades tradicionales, estaba esto, que además obviamente habían estudiantes de universidades privadas metidas en eso. Entonces empieza a haber un estallido como de un ambiente de malestar social por las medidas que se estaban tomando. Y al mismo tiempo, transversalmente, hubo un cambio en la JUNAED, que es la institución que entrega las becas a los estudiantes, y ese cambio de autoridades dentro de la JUNAED hizo que se estancaran las becas por 2 meses. Entonces, en 2 meses a los estudiantes no se les entregaban sus becas de alimentación, de mantención, y por lo tanto un estudiante que no tiene situación económica, por ejemplo, para comprar sus materiales, para almorzar en la universidad, etcétera, empiezan a tener complicaciones, y ahí las universidades tradicionales se vuelven a rearticular, se juntan con la Universidad Central, se arman incluso alianzas entre Hidroaicén
y el movimiento estudiantil, y empiezan unas movilizaciones gigantes, y ahí obviamente esto va acompañado de tomas, paro, etcétera, que son espacios de reflexión. Y por lo tanto aquí ya no era el problema de la beca, era por qué estamos pidiendo becas si esto debiese ser para todos, y bueno, y ahí empieza obviamente una discusión más compleja, hasta que se llega, bueno, aquí de la educación en sí está haciendo crisis por todos lados, o sea, hay universidades en toma porque las están vendiendo como si fueran empresas, hay universidades en donde los estudiantes no tienen para pagar su comida porque no tienen sus becas, bueno, y así todo complementándose hasta que hay un estallido general y que desborda todo. Yo creo que aquí hay que reconocer que la FECH no controla la movilización, la FEUC menos, no hay ninguna federación, ninguna organización, ningún partido que controle la movilización, y es producto de que esto es un malestar que nadie entiende realmente, porque, o sea, nosotros por lo menos, yo soy militante de Izquierda Autónoma, nosotros estamos convencidos de que acá esto es producto de un malestar producido por el neoliberalismo. Acá hay actores nuevos que el sistema político no sabe cómo procesar, porque en la medida en que eran las universidades tradicionales las que se movilizaban, los partidos políticos saben cómo funcionan. Ellos fueron de la FECH, ellos fueron de la FEUC, ellos saben cómo procesar, saben cómo hacernos crisis, saben cómo quebrarnos. Pero cuando se suman las universidades privadas que no tienen federaciones, no tienen ninguna forma de organización, es pura voluntad. Y por lo tanto apagar voluntad es muy difícil. Porque los cabros están convencidos, no tienen nada que perder y no tienen... durante los 90 incluso habían partidos que se compraban a los dirigentes. Acá ni siquiera habían dirigentes que comprarse. Entonces no había forma, o sea, por ejemplo, Camila Vallejos, que era de ese tiempo, es del Partido Comunista, se fueron al gobierno y la movilización sigue. Por lo tanto, nadie la controla. Y entonces desbordó por todos lados y habían colectivos que decían, no, si esto va a terminar en junio o no va a terminar en julio. Bueno, estábamos hasta noviembre en toma. Y era una cuestión que nadie sabía cómo detener, porque obviamente había un momento en que era como, ya, bueno, igual tenemos que volver a la realidad. Pero y eso pasó en todos lados. Y en la medida en que esto se desborda es cuando se produce una crisis como de la legitimidad del sistema político, porque ya nadie le cree, porque ya lo quisieron resolver una vez en el 2006 y no lo supieron resolver, y por eso ahora demandamos, bueno, ustedes no lo pueden resolver sin nosotros, porque aquí se quiere resolver un conflicto social y es imposible resolver un conflicto social sin los que están conflictuados. Entonces, yo creo que eso está haciendo crisis generalizado, porque después de la movilización de los estudiantes, bueno, empezaron todas las movilizaciones territoriales como Freirina, como lo que pasó en Aysén, además de esto, el problema del gas en Magallanes, el Punta de Choros creo que era, otra hidroeléctrica, ahora está el conflicto en Alto Maipo, se me fueron la otra, pero bueno, pero una serie de movilizaciones posteriores. Hace poco se estuvieron movilizando los profesores por fuera de sus dirigencias, porque sus dirigencias son parte del gobierno, y así, entonces está todo como un poco en eso, y nosotros creemos que esto es producto de actores sociales nuevos, que yo creo que políticamente nadie sabe cómo procesarlos. Nadie sabe cómo controlar a un estudiante de una universidad privada. Antes era muy fácil porque les decían, pero si se están movilizando los de la élite, los de la educación pública. Y efectivamente se veía un poco así. Pero ahora se están movilizando todo, entonces, bueno, ¿cómo procesan? ¿Cómo dejan contentos a todos sin cambiar el sistema? Yo creo que ya no es posible hacer eso, y por eso las movilizaciones se mantienen y no hay posibilidad de que el gobierno se haga cargo sin los actores sociales. En temas educacionales, sobre todo, nos llaman, pero también empieza a haber una especie de... como que se ve a la FECH particularmente como un articulador de otros malestares sociales. Por ejemplo, a nosotros nos llegan, bueno, hace un rato nomás estuvimos discutiendo con los pobladores que tienen un conflicto, hace unos días hablamos con los feministas que estaban también en ese mismo tema, porque empieza a ser una vocería social. Porque acá el malestar, o sea, la pelea por el derecho a la educación no es solo la educación. Acá nosotros estamos hablando de nuestra democracia, o sea, que el cómo se resuelva el conflicto educacional tiene mucho que ver con cómo hoy los actores sociales podemos ser o no parte de la política. Y eso implica a todos los actores sociales, y pelear por el derecho a la educación es pelear por nuestros derechos en general. Nosotros, claro, si es que hoy hipotéticamente se resolvería el tema de la educación, claro, podría estar bien, pero nosotros en 2 años más probablemente también estemos movilizándonos por que los consultorios tengan mejores condiciones y la salud también sea un derecho, y que la educación y que la vivienda no solo sean subsidios, sino también haya una garantía de una vivienda digna, de que el transporte no cueste 600 pesos, sino que cualquier persona pueda acceder a él. Y así, yo creo que como está todo tan mercantilizado, que yo creo que cualquier avance de la sociedad, cualquier
cualquier apertura de la democracia hoy es un retroceso del mercado y del negocio. Yo creo que ya, bueno, uno lo ve, puede ver las encuestas, cómo decae el apoyo al gobierno, al ministro, a la reforma educacional en general. O sea, yo creo que ya es como la desilusión de las promesas de manera mucho más acelerada. O sea, durante los 90 tuvimos que esperar 20 años para que esa promesa se derrumbara, pero yo creo que hoy la desilusión que produce esa misma promesa, hoy esta promesa no la aguanta mucho más. Entonces yo creo que aquí ya no es como, oye, pero están peleando contra el gobierno que acabo de votar, sino que están peleando contra el gobierno que voté y que me mintió. Entonces creo que ese malestar está mucho más álgido y que creo que puede ser un buen año de movilizaciones, pero también yo creo que el movimiento ha tenido tal madurez que esas movilizaciones yo creo que las podemos traducir en apuestas y propuestas más serias. De hecho, bueno, desde los movimientos que existen dentro del movimiento estudiantil también se está viendo cómo hay un salto a una esfera más política desde las organizaciones estudiantiles, porque también pasa que, por ejemplo, el 2011 alcanzó el pic. O sea, uno ya, en verdad, uno no puede tener más creatividad que ese año. Yo hice de todo. Bailamos Thriller, la Besatón, corrimos alrededor de la moneda, marchamos una vez a la semana. O sea, yo no sé en verdad qué más se podría hacer, como desde la sociedad. Entonces aquí falta que algo rompa políticamente el esquema. Yo estoy convencida de que acá las distintas organizaciones que existen dentro del movimiento estudiantil, en la medida en que no renuncien a sus horizontes, a las consignas que se han planteado, dando un salto a ser un referente político, es la forma en que pueden efectivamente romper esta política tan impermeable que existe, tan sellada, como que solo ahí nomás se resuelven las cosas, pero lo que se resuelve ahí le afecta a todo el país. Yo creo que ese salto, no creo que sea de este año, pero sí creo que se está dando el ambiente de que se necesita eso, como que ya están todos así, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya hemos dado todo, ¿qué hacemos? Y yo creo que falta ahí una apuesta política, y yo creo que este año puede haber como una primera semilla de eso, pueden haber movilizaciones, propuestas, una postura más seria del movimiento estudiantil respecto a, bueno, podemos enfrentar los problemas de manera propositiva, y al mismo tiempo que se estén gestando quizá referentes nuevos. Yo creo que eso es muy necesario en Chile. Yo creo que ahí la política está tan colonizada por el empresariado que es necesario como algún referente que sea capaz de interpretar estos nuevos actores sociales que te digo. O sea, los estudiantes de las privadas son uno, pero bueno, la germinación de profesionales de aquí a 5 años va a ser gigante, y eso también tiene que tener una interpretación en la política. El sector terciario, los subcontratados, etcétera, eso no están dentro de ningún gremio, ningún partido, nada. Y eso es necesario que existan referentes políticos que estén dispuestos a incorporarlo. Yo creo que para allá vamos un poco. Bueno, ¿dónde queda la arquitectura entonces? Sí, mira, yo estudio arquitectura, pero a mí me gusta, yo me dedico al urbanismo. Y yo estoy convencida de que probablemente me termine dedicando a eso, a políticas urbanas. O sea, yo creo que si la educación está mercantilizada, nuestra ciudad está así, disculpen la expresión, pero en el jale del capitalismo. O sea, aquí nadie decide dónde vivir, y eso yo creo que es la estigmatización más grande que uno puede tener en la vida. O sea, uno no decide su calidad de vida, no decide el espacio en donde vive, no decide... O sea, imagínate, una persona que tiene posibilidades de pago decide dónde comprar su predio, decide el diseño de su casa, decide el tamaño de su casa, decide quiénes van a ser sus vecinos, pero una persona que no tiene financiamiento tiene un subsidio público que el Estado decide dónde va a estar el predio, pero el Estado tiene ciertos límites que al final el privado decide cuál es el predio que se le va a vender al Estado y cuáles van a ser las condiciones de vida. Y por lo tanto, entonces, ahí, o sea, uno vive como producto de la segregación. Y eso a mí me parece que es una pelea importante que dar. Creo que es más compleja, más difícil incluso que la educacional, porque no es toda la población la que se ve afectada. Y además el sistema de subsidios ha dejado muy contento, sobre todo al sector de los pobladores, lo que hace que el actor poblador en Chile ya casi no exista. Pero por sobre todo también porque es un espacio de mucho poder económico. O sea, las inmobiliarias en Chile son
una parte del poder no solo político, hay un poder económico importantísimo ahí, es un negocio gigante, hay una relación con los bancos, hay una relación con todo tipo de empresas, entonces es una pelea importante, no la vamos a dar este año, probablemente la demos mucho tiempo después, pero obviamente es un vínculo que yo tengo desde mi disciplina y obviamente mi interés particular.